nombre. A Él sea la gloria. Puede abrir su Biblia de favor en Mateo 25:13. Dios los bendiga a todos en esta noche y a los hermanos que están viendo en la transmisión también. Dice la palabra de Dios, Mateo 25:13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, tu iglesia, Señor, te espera. Tu iglesia, Señor, que ha partido y la que aún todavía está presente, que estamos en un mismo espíritu, Señor, te alaba, te glorifica. Desea, Señor, que sea cumplido tu propósito sobre toda la eternidad. Que este día, Señor, que estamos en este lugar, Señor, tu propósito sea establecido en este día y en todos aquellos que en este momento te alaban. Te damos gloria, Señor, tu palabra sea edificada y sembrada como tú quieres. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Velad porque el tiempo está cerca. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, hermanos? Y desde el tiempo de que el Señor Jesús vino y resucitó y ascendió a los cielos, los cristianos esperan con ansiedad la segunda venida. Y muchas veces se ha dicho que el Señor viene y eso es real porque Él dijo: regresaré, vendré. Pero muchos han establecido tiempos en los cuales han determinado que ellos piensan que será el tiempo que venga el Señor. Sin embargo, no hay una fecha establecida. Lo que sí es cierto es que el Señor dijo muy claro: velad, velad, porque no sabéis el día en que yo he de venir. Y bueno, pues desde ese tiempo los que hemos creído estamos esperando y estamos velando, estamos preparados, estamos preparándonos. Ya habíamos visto en estos tiempos, en estos días, cómo los principales, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, eran tan religiosos, hermanos, que hablaban en un sentido de alguna manera terrenal, donde creían que ese reino se iba a establecer para bien de ellos y igual los judíos. Sin embargo, ese reino eterno se había establecido desde que el Señor vino a esta tierra y se va a cumplir cuando Él regrese. Se va a terminar, se va a hacer total y lo vamos a poder ver. Sin embargo, muchos han creído que por hacer cosas, por establecer cosas, por vivir aún de cierta manera, podrán alcanzar el reino de Dios. Sin embargo, lo hemos visto. Jesús estableció el reino de Dios y Él es el Rey. Y el que puede vivir bajo ese gobierno es aquel que podrá estar y podrá llegar a la meta. Están en el reino, pero ¿cuántos de ellos pueden establecerse ahí o pueden vivir creyendo que van a poder mantenerse firmes? El Señor dice muy claro: velad. Hoy vamos a ver a qué se refiere esto de velad. Porque el Señor habló estas palabras y les dijo a los hermanos en ese tiempo: velen, estén preparados, estén listos, porque no saben el día. Los que creían estar listos no estuvieron. Los que creyeron saberlo todo y sentirse sabios en este mundo no lo estuvieron, porque no le creyeron a Jesús, no creyeron en su palabra. ¿En qué les pedía Jesús entonces? A los suyos pusieran atención y velaran. Si nosotros vamos al capítulo 23 de Mateo, hay algo que Jesús aclara y que es cierto, y esto no lo puede desmentir.
Algo que hacían los fariseos, o hablaban más bien los fariseos y los escribas, los principales. Sí, dice Jesús en el verso 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Eso es algo muy importante. Jesús establece y dice, todo lo que ellos dicen está bien, guárdenlo, háganlo. Pero dice, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Sí? Está poniendo un énfasis en esto. Está haciendo un contraste entre lo que sí tienen que ver, tienen que poner atención, tienen que vivir, pero sí tienen que ver lo que ellos hacen para no hacerlo igual. Amén. Porque hablaban, pero no hacían conforme la ley, conforme la palabra. Verso 8, también les dice, tengan cuidado con esto, porque estos que les gusta vanagloriarse, así son. Y dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Tengan cuidado en esto, les está diciendo el Señor, porque a estos que les gusta que les llamen de esta manera, ya les había dicho en otro momento, ya tienen su recompensa. No busquen esto, dice el Señor, pongan atención en esto. Dice el verso 9, y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es el Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Él es el Señor. No llamen Padre a nadie en la tierra. No que no honremos a alguien en la tierra como tal, sino que no lo vanaglorien, no lo exalten de tal manera, porque Padre solo hay uno en los cielos. Verso 12, en la segunda parte dice, y el que se humilla será enaltecido. Busquen esto, ustedes tengan atención en esto, ustedes vivan de acuerdo al reino de Dios que se ha establecido en sus vidas. Dice en el capítulo 24, hermanos. Dice el Señor, pongan atención en esto, velen, estén preparados, estén listos. Dice el verso 4 del capítulo 24, respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie os engañe. ¿Sí? Pongan atención en esto, miren que nadie los engañe. Entonces, ¿qué tenían que tener presente en su vida? Lo que les habían enseñado, lo que Jesús les había enseñado, lo que los discípulos estaban empezando a practicar y iban a hablar. Tengan cuidado de esto. ¿No les dice Jesús también en el capítulo 28, que es la profesión que confesamos cada diario, cada semana? Que vayan y enseñen lo que Él les ha enseñado. Pongan atención en lo que les he enseñado, dice el Señor. Verso 5, porque vendrán muchos, dice en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hoy en día vemos, hermano, entre tantas religiones que existen, no todos hablan de que tienen la verdad, pero ¿dónde tenemos que poner la mirada? Aún nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras y tenemos que ver qué es lo que nos dice la palabra. Si nosotros estamos compartiendo de aquí, también nos podemos equivocar. Y también tenemos que ir a la palabra y tenemos que reconocer que algunas cosas pudiésemos decirlas mal. Y es de valiente reconocer. Entonces, Jesús está poniendo énfasis. Pongan atención en esto. No pierdan su mirada en lo que les he enseñado. Este reino que se ha establecido es necesario, es bueno para ustedes, pero van a venir muchos en mi nombre, van a haber muchos engañadores. Ahora, mientras velen, dice el Señor, mientras ustedes están listos, mientras ustedes están preparando, mientras ustedes están confiados en lo que se les ha enseñado, es necesario que vengan algunas cosas, pero este no va a ser el fin.
Pongan atención en esto. Que mis escrituras, que mi palabra quede sembrada en sus corazones. Capítulo 24, verso 6. ¿Qué es lo que han de suceder antes de que sea el fin? ¿Y cuál fin, verdad? Capítulo 24, verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuántas veces se han visto situaciones de este tipo en todos los tiempos, hermanos? Muchas veces. ¿Y ya has llegado el fin, hermano, de este mundo? ¿Quién sabe cuál es el último tiempo, hermano, de esta tierra? Nadie. Ahorita lo vamos a ver. La misma palabra nos dice el verso 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pongan atención en esto, en lo que se les ha enseñado. Esto va a suceder. Y va a haber tribulación, y va a haber peste, y va a haber hambres, y va a haber situaciones difíciles. ¿No acabamos de pasar una pandemia? ¿Y estamos preparados? Velad, estad preparados, porque no sabéis el día. ¿Qué va a pasar con algunos hermanos? Verso 10, muchos tropezarán entonces. ¿Por qué? Por no estar atentos a lo que el Señor dice. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por no estar cimentados en las escrituras, en las palabras de Dios. ¿Qué va a pasar? Y ha pasado, dice el verso 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y esto ha sucedido desde hace mucho tiempo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos se han ido de la iglesia, hermano, por la situación en la que pasamos apenas? ¿Por qué? Porque no estamos bien cimentados. Gloria a Dios por los que han pasado tribulaciones. Gloria a Dios por aquellos que, a pesar de todas las cosas que Dios ha permitido en sus vidas, están firmes en su palabra. Velad y estar firmes. Dice el verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es perseverar entonces? ¿Perseverar en qué? En lo que Dios ha prometido. Y sabe, Dios ha prometido darnos salvación. Dios no nos ha prometido tenernos bien en esta tierra. Se lo digo así, porque yo creo que si eso buscáramos, hermanos, entonces vana sería nuestra fe en el Señor, porque realmente Él nos ha prometido salvación y eso lo cumplirá. Ahora, no quiere decir que Él nos quiere ver sufriendo en esta tierra. Sin embargo, aún Dios puede permitir cosas en nuestra vida para crecer en su palabra. Y gloria a su nombre, los que hemos pasado, ¿no? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén, hermanos. Verso 15. Dice el Señor, pongan atención en esto. Esto va a suceder, pero este no es el fin. Y si fuera así, perseveren, velen, que mi palabra esté en ustedes, porque entonces vivirán. Dice el verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes, el que estén en la azotea no se desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta,
y de las que críen en aquellos días. Orad pues por vuestra huida, que no sea en invierno ni en el día de reposo. Tribulación iban a tener, pero el Señor está poniendo énfasis en que hay algo más importante que las cosas que pudieran tener momentáneas, o que si no hacen caso en este aspecto pudiesen quedar ahí por no obedecer lo que se les estaba diciendo. Ahora, ¿de qué está hablando el Señor? ¿Realmente está hablando del tiempo final? ¿O de dónde viene esta palabra? Dice en el capítulo 24, cuando hay una pregunta que hacen los discípulos. Cuando Jesús salió del templo, dice, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los grandes edificios del templo y mostrarle su grandeza y presumirle al Señor lo que era el templo para ellos. Pero Jesús, ¿cómo les responde? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor les está diciendo: no pongan su mirada en esto. El verdadero templo no es este. Hay algunos que lo han convertido en cueva de ladrones y otros que no lo respetan. Y esto no es nada si no está la presencia de Dios. Pero realmente ese templo, dice el Señor, Él lo va a levantar cuando Él resucite, el verdadero templo. Y entonces salen todas estas situaciones de unas preguntas que le van a hacer en el verso 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? El que no quede piedra sobre piedra del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Una segunda pregunta, cuando Jesús no les va a dar ni una señal de la venida. Pero tampoco les va a decir cuál es el fin del siglo. Sin embargo, el Señor va a alertarlos y va a decirles: es necesario que ustedes velen, que estén listos para cuando venga todo esto. Por eso les está diciendo: cuando vean esta situación que pasa en el templo, porque va a venir un gentil y va a derribar su templo, y va a ser un desastre y va a haber una dispersión de los judíos. Entonces ustedes estén listos para huir de aquí, porque si no, no van a acabar aquí van a acabar. Entonces estén preparados. Lo que sí dice Jesús y enfatiza es que el reino de Dios, hermanos, no se va a detener. Pese lo que pase. Gracias, hermano. Pese lo que pese. Hasta este momento, hasta estos tiempos, ¿el reino de Dios se ha detenido, hermanos? Nadie ha podido detenerlo y no lo podrán hacer, porque es el reino de Dios. Y lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Dice en el capítulo 24, verso 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué, hermanos? Vendrá el fin. Y digo, si lo vemos en este contexto, está hablando Jesús de la situación que iba para ellos ser en ese momento, en el año 70, cuando el general Tito vino sobre el templo y derribó el templo y hizo la dispersión de todos los judíos y sacrificó esos animales inmundos en el templo. Y entonces el Señor les dice: cuando ustedes vean eso, estén preparados, estén listos para correr, huyan. Hay de aquellos que estén en cinta, de las mujeres que estén en cinta, ¿verdad? Y va a ser un tiempo difícil, pero también lo puedo ver en el futuro. Entonces vendrá el fin. Hasta la fecha
Aún todavía se sigue compartiendo la palabra. Y gracias al Señor que ha detenido su mano, porque aún todavía hay muchos que vengan a sus pies. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer muchos: compartir el evangelio, extender el reino. Porque pues si nosotros nos sentimos seguros, seríamos egoístas al saber que aún todavía faltan muchos hermanos por venir a los pies del Señor. Simplemente con nuestra familia, hermanos, ¿cuántos vemos a nuestro alrededor que aún todavía no han querido y que es necesario que se acerquen al Señor? Amén. Este fin el Señor no lo está determinando como una fecha. Este fin lo está tomando como que va a llegar el fin. No lo sabemos. ¿Cuándo será? No sabemos. El Señor no les habla de una señal para su venida, ni lo sabemos. Nadie lo sabe. Dice en el verso 36 del capítulo 24. Mire, pero el día y la hora, ¿qué, hermanos? Nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino ¿quién sí sabe? Sino solo mi Padre, dice el Señor. Dice el verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran esos días? Si nosotros regresamos un poco, mucho a Génesis capítulo 6. Vamos a Génesis capítulo 6 solamente para ver este contexto. Mire, así llegó el Señor a la vida de esta nación y trajo juicio a todos los que vivían de esa manera. ¿Por qué? Dice el verso 6 del capítulo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero había una exclusión para Noé. Dice el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, este texto está enfatizando que aún todavía hay esperanza en el Señor, porque ese día vendrá. Pero ¿quién está preparado? ¿Quién está listo? ¿Quién está como Noé? Listo para cuando el Señor llame. Dice en el verso 38 del capítulo 24 de Mateo. Vamos a regresar. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el uno será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Pero, dice el verso 42, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén, hermanos. Entonces, ¿les estaba dando una respuesta a la situación de la fecha? No, simplemente que
velad, estad preparados, estar listos. Ahora, ¿cómo se tenían que preparar? ¿Verdad? Ya lo hemos dicho 2 o 3 veces. Jesús les había dado las herramientas. Jesús los había investido de autoridad, de poder, de la llenura de su espíritu. Ellos solamente se tenían que mantener firmes en sus palabras. Hoy en día el Espíritu Santo está en medio de su pueblo. ¿Cómo tenemos que prepararnos? ¿Cómo tenemos que vivir cada día? Tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos. Nos dice así la carta de Pedro. Tenemos las herramientas, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo del Señor. Solamente nos dice el Señor: velad, está firme en mi palabra. ¿De qué manera entonces estamos velando y estamos esperando al Señor? Capítulo 24 nos va a hablar de 2 historias. Y en el verso 45 va a ser una comparación. ¿Cómo debe de ser ese cristiano, ese creyente? Verso 45 del 24. ¿Quién es pues el siervo fiel? Dice, y prudente, a cual él puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Y va a dar la misma respuesta ahí. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. Esté listo, esté preparado, esté trabajando en el reino. De cierto os digo que sobre todos sus bienes entonces le pondrá. Pero, dice el verso 48, si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, ¿qué va a pasar? Verso 50, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este no veló, este no se preparó. Pero bienaventurado aquel siervo a cual el Señor, cuando venga, le halle haciendo su voluntad. Nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor. Le podemos decir al Señor: ven, Señor Jesús, cuando estoy allá afuera platicando, trabajando, relacionándome en mi casa con mis vecinos, con la gente. ¿Realmente estoy mostrando su reino en mi vida? Tenemos que preguntarnos si realmente lo estamos haciendo. Después va a terminar con una parábola de las 10 vírgenes y va a mostrar lo mismo. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos están velando de esta manera? ¿Se han descuidado? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Dice, eran prudentes, ¿verdad? Dice el verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, las que no velaron, las que se durmieron, las que no fueron prudentes, dice. Las insensatas entonces dicen a las prudentes: danos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte nosotras
a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Amén. Y ya no hubo oportunidad. Esta es la misma esencia cuando se cerró la puerta del arca y ya no hubo oportunidad. Dice el verso 11: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Entonces el Señor pone énfasis una vez más: velad, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces la respuesta es que velad, porque no sabéis el día. Todos los días hay una oportunidad entonces para arrepentirse. Todos los días hay una oportunidad para empezar de nuevo, hermanos, si no lo hemos hecho. ¿Estamos listos? Si el Señor viniera en la noche, hermanos, ¿estamos listos? ¿O necesitamos ponernos a cuentas? Pablo también va a enfatizar esto. Para terminar, hermanos, vamos a primera carta a los Tesalonicenses. En el capítulo 5, primera carta. Capítulo 5, ya estamos ahí. Dice Pablo a los hermanos de Tesalónica, ya que tenían esta situación también: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ustedes ya lo saben, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿cuándo va a ser? Vendrá así como ladrón en la noche. Nada más lo dice Pablo. O sea, no hay fecha. Va a venir como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, velad y estar preparados. Cuando más seguro te sientas, cuando más en paz estés, cuando sientas que no tienes ningún problema, más bien, preocúpate si estás listo para cuando el Señor venga. Ese es lo que te debe de dar paz. Saber que estás listo para cuando el Señor venga. Dice el verso 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, ¿qué es lo contrario? Debemos de estar en la luz, ¿no? No debemos de estar en tinieblas. Ustedes no tienen que estar así, dice Pablo. Dice el verso 5: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ya no somos de ellos. Y si aún todavía existe algo, hermanos, pongámonos a cuentas. ¿Por qué? Porque no sabemos el día. Por tanto, dice el 6, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén, hermanos. Velemos.
y estemos preparados, porque no sabemos el día. ¿Lo estamos haciendo, hermanos, cada día? Y si no, hoy es el día, hermanos, de ponernos a cuentas, estar listos, porque sin duda el Señor viene. Y cada día, hermanos, es un día menos. No sabemos qué día va a venir. Oramos. Señor Dios, te damos toda la gloria y la honra, Padre. Tu presencia, Señor, deseamos cada día. Señor, queremos estar listos. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Ayúdanos a estar firmes en tu voluntad. Que cada momento, Señor, reflexionemos en lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, cómo estamos mostrando la luz que existe en nosotros, porque tú la has puesto en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu evangelio. Gracias por tus caminos, Señor, que son perfectos. Te damos toda la gloria, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes. Queremos, Señor, terminar la carrera en bien contigo. Gracias, bendito sea tu nombre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.